Muy buenos días, amados hermanos. Un saludo de paz en el nombre de Cristo Jesús a través de esta red social. Les saluda en esta hora su servidora Rocío Sosa del Centro Misionero Católico. Y el día de hoy, pues bienvenido sea usted, hermano, a esta asamblea contemplativa virtual. El día de hoy queremos invitarle a usted a que pueda acompañarnos durante esta enseñanza, donde tocaremos el tema ¿por qué pedir la intercesión de María Santísima? ¿Por qué pedir la intercesión de nuestra amada Madre? Sé que hay muchas dudas que a veces no hemos podido quizá tener una respuesta clara para entender por qué nosotros como católicos pues le pedimos a María Santísima también su intercesión. Pues el día de hoy vamos a pedirle al Señor que Él nos ilumine a través de su palabra. Queremos invitarte a que puedas en esta hora compartir este enlace para todos aquellos que quieran, por supuesto, compartir esta enseñanza con algún familiar, con alguien en particular. Pues bueno, este es el momento preciso para que tú puedas compartir esta enseñanza. Así que una vez más, bienvenido seas a esta asamblea virtual, a esta asamblea contemplativa del día jueves. El día de hoy, una vez más para todos ustedes que se están conectando en este momento, tendremos una reflexión muy valiosa y es ¿por qué pedir la intercesión de María nuestra Madre? ¿Por qué pedirla? Así que recuérdate nuevamente que todos los días hay actividades virtuales en el Centro Misionero Católico, sede de acá de Guatemala. Puedes estar conectado ya sea a las 3 de la tarde para el rezo de la Coronilla de la Misericordia los días jueves. También por las noches se tienen actividades, los miércoles el grupo de hombres Lázaro, el viernes también se tiene el grupo de matrimonio, se tiene el grupo de jóvenes también los días sábados por la tarde. Hay actividades a las cuales puedes unirte, también la reunión virtual de mujeres Talita Cum. Puedes estar pendiente de las actividades que se realizan diariamente a través de la página del Centro Misionero Católico Internacional. Así que vamos a dar inicio a nuestra reunión virtual poniéndonos en la presencia del Señor. Definitivamente que estamos aquí reunidos y estamos haciendo este tiempo porque amamos a Jesús, porque le estamos buscando, porque le necesitamos y porque Él es nuestro todo. Así que en su nombre lo vamos a hacer y decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este momento queremos invocar tu sangre, tu agua, tu fuego, tu nombre y tu Espíritu Jesús sobre todo nuestro ser. Invocamos tu sangre y tu Espíritu, Señor, en el ambiente, el espacio, el aire, el oxígeno. Señor, tu sangre, tu agua y tu Espíritu sean sobre toda esta señal que nos permite en esta hora reunirnos. Invoco tu sangre, tu agua, tu fuego, tu nombre y tu Espíritu sobre mi familia, sobre mi casa. Queda sellada mi casa y mi familia con tu sangre preciosa, Señor, al igual que las familias de todos aquellos que están sintonizando en este momento esta enseñanza a través de este medio de comunicación. Señor, pedimos que ángeles eslabonados acampen a nuestro entorno y de una manera particular, María Santísima, tú que eres nuestra Madre intercesora, ven e intercede por nosotros que somos tus hijos. Y por eso en esta hora quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bienvenido seas, hermano, una vez más a esta asamblea contemplativa. La enseñanza de hoy es ¿por qué pedir la intercesión de María Santísima? Bueno, como católicos, desde muy niños, muy probablemente se nos ha enseñado a rezarle siempre a la Virgen María, a la Madre de Jesucristo y Madre nuestra. Pero hoy, a través de la palabra, vamos a comprender un poquito más del por qué nosotros acudimos también a María como nuestra Madre y gran intercesora. En primer lugar, tenemos que entender que Jesús nos enseñó a orar unos por otros. La oración de intercesión
no es un invento reciente o algo que inventó la iglesia o algo que se ha impuesto dentro de la Iglesia Católica o un mandato también impuesto quizá por la fuerza de la Iglesia Católica, porque algunos tienen esta idea que es como obligación. No, empezamos y partimos que el orar unos por otros dentro de la iglesia fue un mandato y una enseñanza directa de Jesucristo el Señor. Y leemos en San Mateo capítulo número 18, del versículo 19 al 20, nos dice así el Evangelio. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. San Mateo, capítulo 18, versículo 19 al 20. Esto tiene que quedar claro. Cuando empezamos a hablar del por qué pedir la intercesión, la oración de María Santísima, este es el primer punto básico y elemental que nosotros tenemos que tener claro en intercesión. Y es que fue Jesús mismo, nuestro Señor, el que nos enseñó a orar unos por otros, a interceder unos por otros en la iglesia. Y me encanta esto porque la palabra clave de este versículo que acabamos de leer dice cuando dos o tres se ponen de acuerdo aquí en la tierra, dice, para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los dará. Ponerse de acuerdo. Interceder entonces es pedir por los demás hermanos de la iglesia, pedir por algo más, no por nosotros, sino pedir por una tercera persona en común acuerdo con otros hermanos de la misma iglesia, con otros hermanos del cuerpo de Cristo. Y es tan preciosa la promesa de intercesión que Jesús dice, mi Padre que está en el cielo se los dará. ¿Qué impacto tiene la oración de intercesión? La oración de orar por otra persona, que Jesús dice, si se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo por alguien más, mi Padre se los va a dar. Mi Padre que está en el cielo se los va a dar. Esta es una promesa preciosa que Jesús directamente nos da en la Santa Biblia, de que el Padre va a escuchar nuestra oración cuando nosotros intercedemos por alguien más. Así que queda claro esta primera base de entender por qué pedimos la intercesión de María. Ese es el primer punto, la médula, la base principal. Jesús nos enseñó a ponernos de acuerdo y pedir por otras personas al Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 26 en adelante, cuando Jesús sanó a un paralítico. Un día en que Jesús estaba enseñando, se había sentado por allí algunos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, y Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor se mostraba en Jesús sanando a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían llevarlo adentro de la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraron por dónde meterlo porque había mucha gente. Así que subieron al techo y abriendo un hueco entre las tejas bajaron al enfermo en la camilla. Allí en medio de todos, delante de Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, amigo, tus pecados te quedan perdonados. Mira qué impacto esta escena. No es una parábola, fue un hecho, fue una sanación de la que fueron testigos los discípulos y todos los que le seguían. Dice que Jesús sanó a este enfermo, no porque el enfermo se lo pidió, no porque el enfermo le dijo algo, no, lo sanó por la fe de los 4 amigos. Y esto es de impacto para nosotros porque entendemos y vamos comprendiendo el poder que tiene la oración de intercesión.
Jesús no se fijó si el hombre tenía fe, y esto quiero aclararlo, porque aquí no habla si el hombre tenía fe, si el hombre esperaba que Jesús lo sanara. No habla absolutamente nada del enfermo, sino que se enfatiza en la fe que tenían los amigos y del esfuerzo tan grande que hicieron porque le tenían amor a ese amigo. Y como no lo pudieron meter por la puerta, hasta el techo le rompieron a la casa donde estaban para que, dice, el enfermo quedara enfrente de Jesús. Y hermano, cuando nosotros oramos por alguien más, cuando intercedemos, ponemos a esa persona enfrente de Jesús. Mira qué impacto tiene la oración de intercesión. Eso es lo que pasa cuando oramos por alguien. Hacemos lo que hace este amigo que dice, llevaron al enfermo enfrente de Jesús. Jesús, míralo, está enfermo. Te pedimos que lo sanes. Nosotros le amamos y lo hemos visto sufrir tanto tiempo. Sánalo. Cuando nosotros oramos por alguien más, entonces llevamos a esa persona enfrente de Jesús, a sus pies, para que Él obre un milagro. No por el enfermo. No porque el enfermo se lo está pidiendo, porque quizá el enfermo ni siquiera cree o quizá ni siquiera ha tenido un encuentro con Jesús y este puede ser un momento de conversión, sino que es la fe del que está intercediendo la que ve Dios Padre. Esto es hermoso. Es la fe del que está intercediendo la que el Padre ve. Y sobre todo ya entenderemos de que la intercesión es una obra de misericordia y vamos a ver por qué. También la palabra de Dios nos dice en Santiago, capítulo número 5, del versículo 13 en adelante. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración del justo tiene mucho poder. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es elemental en esta mañana. El Señor está dándonos esta revelación, y digo revelación porque a veces lo hemos leído muchas veces y no tenemos conciencia de esto. Dice, la oración del justo tiene poder. La oración del que intercede tiene poder, tiene impacto, tiene efecto. La oración de intercesión. Y por eso dice, oren unos por otros y pidan por los que están enfermos. Entonces queda claro, hermanos, que la oración de intercesión, Jesús mismo nos enseñó a orar por otras personas, a interceder por otras personas. ¿Por qué? Porque es parte de la ley del amor. El Señor solo dijo, es la ley del amor de lo que se nos va a juzgar. Y orar por otra persona, hermano, es un acto de amor, es un acto de caridad, es un acto de misericordia. Hermano, me encantaba mucho una frase que leí hace mucho tiempo, que hay algunos lugares en los que uno puede estar privilegiadamente, que es un privilegio estar en el pensamiento de una persona, en el corazón de una persona y en la oración de una persona. Son 3 lugares privilegiados, dice, en el cual nosotros podemos estar. Y en esta hora también estar en la oración de otra persona, hermano, eso es un regalo de amor grandísimo, una muestra de amor, una muestra de aprecio, es una muestra que no tiene valor. Es invaluable que alguien ore por nosotros. No tiene precio una oración de intercesión. ¿Por qué? Porque dice, el Señor ya no ve nuestro pecado, ya no ve si estamos débiles en la fe. No, Él está viendo la fe del que está pidiendo por nosotros. Así que, hermano, la oración de intercesión, Jesús mismo nos enseñó a orar unos por otros y hemos visto acá varios ejemplos de intercesión y de cómo Jesús nos enseñó a ponernos de acuerdo para pedir por otros hermanos. El segundo punto que nos va a ayudar para entender por qué pedimos la intercesión de María, nuestra Madre, es porque el primer milagro, la primera manifestación que Jesús realizó de poder
fue gracias a la intercesión de María Santísima. Y está en las bodas de Caná. Evangelio de San Juan, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús dijo: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía». Ella dijo a los que estaban sirviendo: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo: «Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta», y así lo hicieron. Luego se nos dice que el mayordomo felicitó a los novios porque dejaron el mejor vino hasta el final. Así que, ¿cómo comprender la riqueza, el tesoro que Jesús nos ha dejado de dejarnos a su madre como intercesora? Este punto es elemental, este segundo punto, que el primer milagro, la primera manifestación de Jesús fue gracias a su intervención. Fue gracias a que ella vio la necesidad que tenía esta pareja, porque como cualquier ser humano que tiene un corazón todavía humano y sobre todo cristiano, pues no podemos ser indiferentes al ver la necesidad que está pasando otro. Y María lo puso en práctica. Y por ella, hermanos, se llevó a cabo el primer milagro, la primera muestra del poder de Jesús como Dios, como Mesías, gracias a su intervención. La palabra interceder viene del latín intercedere, que quiere decir hablar en favor de alguien para conseguir un bien o librarlo de un mal. Presta atención, interceder quiere decir hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o para librarlo también de un mal. Por eso encontramos en el diario de Santa Faustina que en muchas ocasiones, particularmente cuando ella intercedía por Rusia, Jesús le decía: «Hija mía, ¿detienes mis manos de justicia sobre este país?». Una sola persona intercediendo por toda Rusia, que creo que estamos un poco conscientes del grandísimo país que es Rusia, y una sola persona, Santa Faustina, intercediendo desde Polonia. Jesús le dice: «Haces que mis manos se aten, que se detengan para que derramar la justicia sobre este país». Entonces dice, intercesores, alguien que habla en favor de alguien para conseguirle un bien o para librarlo también de un mal. La intercesión, entonces, hermano, como decía la carta de Santiago, la oración del justo tiene poder, impacto, mueve el ambiente, cambia las situaciones, cambia la visión, cambia la forma de pensar, mueve la mano de Dios cuando nosotros intercedemos por alguien más. ¿Por qué? Porque interceder es un acto de amor. Recordemos que lo contrario al amor es el egoísmo. Lo contrario al amor es el yo, mis necesidades, mis sentimientos, lo que yo quiero. En cambio, interceder es lo que él necesita, lo que ese hermano está pasando, lo que él necesita también. Entonces es olvidarme de mí por un instante y pensar en mi prójimo. Por eso es que la oración de intercesión a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo se deleitan en la oración de intercesión. Jesús se lo decía a Santa Faustina y decía: cuando tú oras, me encanta cuando te diriges a mí, pero cuando intercedes por alguien más, me deleito en esa oración. El Señor escucha todas nuestras oraciones, las acciones de gracia, las alabanzas, nuestras peticiones, nuestra adoración, Él las escucha. Pero dice que Él se deleita de una manera particular cuando oramos por alguien más, porque interceder por alguien más es un acto de amor. ¿Por qué? Estás entregando parte de tu tiempo, estás dedicando minutos, horas de tu vida para alguien más. Y el Señor Jesús dijo
El que da la vida por sus amigos, eso sí que es amor de verdad. Dar la vida por un amigo. E interceder es gastar tiempo, invertir unos minutos de nuestra vida que ya no van a regresar para dárselo a otra persona. Por eso decía un pensador que cuando alguien te regala de su tiempo, cuando alguien te da de su tiempo para escucharte, para consolarte, para brindarte quizá un apoyo u orar por ti, te está dando algo que ya no va a recobrar y es su valioso tiempo. Y por eso es que la intercesión es un acto de amor, porque también estás dedicando tu tiempo, parte de tu vida, la estás gastando allí orando por alguien más. Amén. Entonces, sabiendo que María también, como buena discípula de Jesús, fue también una persona que intercedió durante su vida y intercedió por nosotros y sigue intercediendo, y ya vamos a ver por qué. El Catecismo de la Iglesia nos habla de la comunión que existe entre la Iglesia en el cielo y en la tierra. Ahorita vamos con este tercer punto. Presta mucha atención para poder comprender lo eficaz que es hoy día la intercesión de María, nuestra Madre. Vuelvo a recalcar, en el Catecismo de la Iglesia, en los numerales del 946 al 962, se nos habla del artículo creo en la Santa Iglesia, y el párrafo 5 habla acerca de la comunión de los santos. Esto quiere decir la comunión de la Iglesia, y esto particularmente lo habla en el numeral 954. Ahora, tenemos que entender que la Iglesia somos todos los creyentes. Aquí presta mucha atención a esto. La Iglesia de Cristo somos todos los que hemos creído en Jesús, aceptado a Jesús y reconocemos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, dice San Pablo. Vamos bien hasta ahí, ¿correcto? Pero la Iglesia se encuentra en 3 estados. Para entender esto, vamos a ver esto. La Iglesia se encuentra en 3 estados. ¿Cuáles son los 3 estados de la Iglesia? La Iglesia peregrina, que somos nosotros los que estamos acá en la tierra, todavía vivos. La Iglesia purgante, todos los que ya fallecieron, creyendo en Jesús, habiendo aceptado a Jesús, pero que no buscaron corregirse, no buscaron la santidad, el no ser relativos, el no buscaron el estado de gracia como debía de ser, pero sí creyeron en Jesús. Bueno, la Iglesia purgante, los que están en el purgatorio con la esperanza de que sí van a tener la paz eterna en su presencia. Y la Iglesia triunfante. La Iglesia triunfante son todos los santos de Dios que murieron en gracia, que murieron en amistad con Dios y que ya están gozando de la vista de Dios, esperando el juicio final. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son los 3 estados de la Iglesia? La Iglesia peregrina, los creyentes que estamos vivos. La Iglesia purgante, los que ya murieron pero que están en el purgatorio, terminando de limpiarse porque no buscaron la santidad, no buscaron la perfección, pero sí murieron creyendo en Cristo. Y la Iglesia triunfante, los que sí murieron en gracia de Dios y amistad con Dios y ya están viendo a Dios esperando el juicio final. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, ¿será que Adán y todos los justos antes del Antiguo Testamento son parte de la Iglesia? Sí, son parte de la Iglesia que Cristo vino a redimir. ¿Será que el rey David, San Juan Bautista, los apóstoles, María Santísima, será que ellos que ya fallecieron son parte de la Iglesia de Cristo? Sí, sí lo son. ¿Será que todos los creyentes que estamos vivos en este momento somos parte de esa iglesia? Sí, también lo somos. ¿Y será que los que van a creer que todavía no han nacido, los santos de los últimos días que tienen que venir todavía, que no han nacido y que van a estar en esa última tribulación, será que ellos también serán parte de la iglesia hoy? Sí, lo son. No han nacido, pero ya son parte de la iglesia.
igual que los que ya murieron, ya son parte de la iglesia. Entonces la comunión de los santos nos habla que existe una unión en la iglesia en sus tres estados. Todos los santos estamos, dice, unidos por el Espíritu, unidos por la gracia de Dios, los que ya murieron, los que estamos vivos y los que aún están por venir. Somos una sola iglesia, no somos varias iglesias, somos una sola, con una sola cabeza, y no importa en el tiempo en que nos ha tocado vivir, estamos unidos a través del tiempo, estamos unidos rebasando la barrera del tiempo, rebasando esa barrera, estamos unidos por el Espíritu, por la gracia. Esta es una grandísima verdad que espero en el Señor venga el Espíritu Santo en este momento y lo revele a tu corazón. La Iglesia Universal estamos unidos por el Espíritu Santo. Tanto los que murieron, los que estamos vivos y los que todavía van a venir, estamos conectados, estamos enlazados, estamos en comunión por la gracia del Espíritu y por Cristo, que es la cabeza de toda la iglesia. Esta es la comunión de los santos. Entonces, ¿por qué razón esto es elemental entenderlo para pedir la intercesión de María? Bueno, leamos un poquito acerca de la comunión de los santos. Vamos a ir en este momento al numeral 947 del Catecismo de la Iglesia y nos dice así: como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a otros. Mira qué precioso tesoro. El bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia. Mira qué hermoso esto. Este es el tesoro de la iglesia del que se habla, que nos dice que por esa comunión que existe en la iglesia, también existe, dice, la comunicación de bienes dentro de todos sus miembros. Y por eso nos dice que existe una comunión de bienes en la iglesia. Como esta iglesia está gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común o el tesoro de la iglesia. En otras palabras, la expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados: comunión entre las cosas santas y comunión entre las personas santas. Qué precioso regalo esto. Escucha bien, entonces la comunión de los santos tiene dos puntos importantes. Dice la comunión de las cosas santas, ¿sí? Porque el mismo espíritu que tomó a Elías, ese espíritu que lo hizo obrar milagros y que se lo llevó al cielo sin morir, es el mismo espíritu que descendió en María Santísima y por eso se dio la encarnación del Hijo de Dios. Es el mismo espíritu de Pentecostés, es el mismo espíritu que se mueve hoy, ese espíritu es el mismo que se mueve hoy en cada Eucaristía, transformando el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces dice, la comunión de los santos implica, número uno, esa comunión de las cosas santas. Y número dos, la comunión entre todos los santos. La comunión entre todos nosotros que somos miembros de la iglesia. Hay una unión, una comunión. Y yo creo que no es tan difícil de entender y de aceptar esto porque muy probablemente ustedes en algún instante lo han experimentado, pero como cristianos nosotros y católicos que somos, podemos ir a misa en China, ir a misa en Dubái, ir a una misa en Polonia, ir a una misa en Sudamérica, por ejemplo en Perú, y es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu. Usted puede estar escuchando que rezan el Padre Nuestro en cantidad de idiomas distintos, pero hay una comunión ahí porque es el mismo espíritu el que se mueve en toda la iglesia. Y esto es hermoso. Esto es precioso y le pido al Señor que nos lo revele permanentemente en nuestro intelecto y en nuestro corazón para que podamos aprovechar lo que dice acá. La comunión de bienes de la iglesia. La comunión de bienes que existe dentro de la iglesia. Dicen Hechos de los Apóstoles que lo que caracterizaba a la primera comunidad era que todo lo tenían en común.
Y miren que esto no lo estoy diciendo yo, esto lo narra Hechos de los Apóstoles, lo voy a leer, que la característica de que alguien era cristiano en aquellos tiempos era que todo lo compartían y que todo lo tenían en común. Vamos a leerlo y está en Hechos de los Apóstoles. Dice, vamos a leer el capítulo número 2. Y dice así: cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Y de repente un gran ruido que venía del cielo como un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Nos dice acá: y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos y se asentó una. Y todos aquellos se llenaron del Espíritu Santo. Era el mismo espíritu de Elías, era el mismo espíritu en María Santísima, era el mismo espíritu en Samuel, en David, en Saúl, era el mismo espíritu. Y versículo número 43 de Hechos 2 dice: todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, estaban unidos y todo era de todos. Lo repartían para que ninguno pasara necesidad. Y a eso se refiere la comunión de los santos. Unión, comunión entre los santos de la iglesia, entre todos nosotros los creyentes, y también el compartir todos los bienes. Ahora aquí vamos con esto, que es un regalo grandísimo que el Señor nos da por medio del Espíritu Santo. Esto quiere decir, hermano, y aquí vamos con esto de compartir bienes, que todas las gracias que consiguió el rey David, que se le llamó el amigo de Dios, todas las bendiciones que logró alcanzar en su vida el profeta Elías, Jeremías, Isaías que murió de una manera tan terrible, que fue mártir, los beneficios que consiguió Oseas, que consiguió San Juan Bautista, los apóstoles con su martirio, todos ellos han conseguido gracias que han bendecido a la iglesia. Todos ellos, cada vez de que oraban por la iglesia, cada vez que se santificaban, bendecían a todo el cuerpo místico de Cristo, con sus oraciones, con sus sacrificios, con sus mortificaciones. Ellos fueron bendiciendo al cuerpo de Cristo. Y lo voy a poner desde otro punto de vista. Como somos un cuerpo, San Pablo decía, el dedo, no porque no sea cabeza, no puede decir la cabeza, como tú no eres cabeza, no eres del cuerpo. Y dice Pablo, no. Al contrario, dice, los miembros más pequeños a veces hay que tenerles un poco más de cuidado porque son más delicados. Y San Pablo ponía ese ejemplo y decía, por ejemplo, el pie no puede decir, como no soy ojo, entonces no soy parte del cuerpo. Y no es así. Dice, todos, independientemente si somos manos, si somos pies, qué parte del cuerpo de la iglesia seamos, constructores, místicos que se dedican a la oración, predicadores, evangelizadores, todos somos parte, dice, del mismo cuerpo. Y dice San Pablo, pero si un miembro sufre, el cuerpo entero sufre con ese miembro que está sufriendo. Dígame usted, ¿en algún momento usted se ha majado un dedo con un martillo? ¿O se ha majado un dedo con una puerta? ¿Qué ha pasado con usted cuando se ha majado un dedo? Usted siente que le duele hasta la cabeza, ¿verdad? Fue el dedo el que nos majamos, pero sentimos que nos duele la cabeza, que nos duele el estómago, que nos duele el cuerpo entero. Nos duele porque se lastimó un dedo. Y entonces a eso se refiere el Señor también, que por ejemplo, cuando nuestro estómago está bien alimentado, nosotros procuramos alimentarnos lo mejor posible, lo más sano posible, se beneficia todo nuestro cuerpo, se beneficia el cerebro, se beneficia el corazón, se beneficia el páncreas, se beneficia todo nuestro cuerpo. Y eso es lo que pasa con la comunión de bienes, que todo lo tenemos en común espiritualmente, que dice todo el bien, la santidad y la gracia que alcanzó
un miembro de la iglesia nos beneficia a todo el cuerpo. Y miren qué hermoso, porque nosotros podemos ahora estar bendecidos por todos los sacrificios que han hecho todos los santos que ya murieron, que ya están en el cielo. Ellos nos han dejado, dice la iglesia, un tesoro de riquezas espirituales, no solamente ejemplos, historias, milagros, sino que también la gracia de santidad que ellos lograron alcanzar también nos beneficia a nosotros. Por eso es que cuando nosotros como cristianos no somos decididos y estamos tibios, nos dejamos llevar por el relativismo, ¿verdad? Que sí, hay que ser católicos, pero no hay que ser exagerados, no hay que ser fanáticos. Somos como una célula del cuerpo que no está aportando nutrientes o no está aportando algo más a todo el cuerpo de la iglesia. Es más, triste y desgraciadamente, hay muchos miembros que han sido pues de escándalo, han sido de cismas dentro de la iglesia, que han sido de que muchos pues su fe se rompa. Y hermanos, han sido como células cancerosas que han afectado a toda la iglesia. Y entonces nosotros estamos llamados a ser células que traigan beneficios al demás cuerpo de Cristo. Células que puedan ser buenas, células que puedan producir cosas buenas para que toda la iglesia se beneficie de nuestras oraciones, de nuestros sacrificios. Por eso la unidad de toda la iglesia y de la comunión de los santos. Cuando nosotros estamos en una Eucaristía, cuando todos nos unimos en Semana Santa a orar en los diferentes países donde estemos, hermanos, se potencia ese espíritu dentro de la iglesia. Nos unimos a ese torrente, a ese impacto espiritual porque estamos conectados, porque estamos unidos. Y en la misa esto sucede. Cuando se alaba al Señor, también la iglesia triunfante está ahí presente en la Eucaristía. La iglesia purgante también ahí está presente y nosotros que somos la peregrina también estamos presentes ahí en ese sacrificio de Jesús en cada misa. Esa es la unidad y nos comunicamos esos bienes. Nos bendecimos por los bienes espirituales que todos los santos nos han legado. Ahora bien, nos dice que la comunión de los santos es caridad, es amor. ¿Por qué? Porque la caridad no busca intereses, sino que busca el interés de toda la iglesia. Entonces, ahora bien, quiero leer el numeral 955 del Catecismo y nos dice: la unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que ya se durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Mira qué hermoso lo que nos enseña y nos revela la iglesia. No se interrumpe, más aún, según la constante fe de la iglesia, se refuerza la comunicación de los bienes espirituales. Qué hermoso. Vuelvo a recalcar y dice, la iglesia peregrina, junto con los hermanos que ya se durmieron en la fe, no se interrumpe esa comunión, dice. Al contrario, dice, se refuerza porque ya ellos lucharon la batalla aquí en la tierra y ya recibieron lo que aquí creyeron. En cambio, nosotros todavía estamos esperando en lo que creemos y lo que estamos esperando porque no hemos muerto, pero ellos ya lo recibieron. Y entonces dice, por lo tanto, como ellos ya vieron que recibieron lo que esperaban y lo que predicaron, entonces esa comunión de bienes, dice, se refuerza porque ellos nos dan testimonio de que sí, Jesús es real y que lo que Él promete lo cumple y que están definitivamente en la visión eterna de Dios. Por eso es que aquí entra la intercesión de los santos. Aquí caemos a este punto de la intercesión. Como esa comunión no se interrumpe en la iglesia peregrina, purgante y triunfante, nos dice el numeral 56, la intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad.
Dice Santa Teresa del Niño Jesús, pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Entonces aquí entramos a este punto, la intercesión de los santos, la intercesión de aquellos que ya están viendo a Dios en paz, gozando de esa divina visión, interceden por nosotros por lo que decía. Ellos ya vieron, ya recibieron lo que esperaron aquí en la tierra. Entonces, quiero tocar un poquito, ya este es un tema aparte, tenemos que orar. Por esa razón es que tiene sentido que oremos por los que ya fallecieron. Tiene sentido que oremos por los que ya murieron, porque no sabemos si están en el purgatorio todavía o ya salieron de él, o si realmente murieron en paz y en gracia y están ya en paz disfrutando de la visión gloriosa de Dios. Hay citas bíblicas para consolidar este acto de caridad, de orar por los que ya murieron, y está 1 Corintios 15, 29 y también está segunda carta de Macabeos capítulo 12 versículo 46. Pero lo único que quiero dejar en tu corazón es que por esta razón es que las Eucaristías ofrecidas por los difuntos tienen validez, tienen sentido, porque delante de Dios no existen los vivos o los muertos. Para Él todos estamos vivos, ¿sí? Porque dijo Jesús, Dios es un Dios de vivos. Cuando habló de Moisés, y Moisés dice ya se murió, y Dios es un Dios de vivos. Para Él todos estamos vivos, en un estado diferente, sí, peregrinos en la iglesia purgante o la triunfante, en un diferente estado, pero vivos delante de Él. Por eso tiene razón, por eso tienen sentido las oraciones por los difuntos. Pero bueno, la oración por los hermanos en el purgatorio, ese también es otro tema muy importante que lo podemos tocar en otra ocasión. Pero en San Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36, hay un versículo básico y elemental, porque muchos no católicos cuestionan muchísimo con respecto a la unidad de la iglesia con los que ya murieron, los que estamos vivos y los que están por nacer. Pero Jesús primero dijo, Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿sí? Y estaba hablando de Moisés. Pero en San Lucas 9, del 28 al 36, se nos habla de la transfiguración de Jesús. Y dice que Pedro lo vio hablando con Moisés y con Elías. Y para ese entonces, evidentemente, ellos ya habían pasado por la muerte natural, Moisés y Elías. Pero como Dios es un Dios de vivos, dijo Jesús, hubo una comunicación entre ellos que Dios la permitió, que fuera visible a los ojos de Pedro y que vieran que Jesús estaba hablando con Moisés y con Elías. Hermanos, es por la comunión de los santos que existe en la iglesia a través de un mismo espíritu. Entonces, hermano, como interceder es parte de la iglesia, aquí es donde aterrizamos. ¿Por qué? Pedir la intercesión de María Santísima. Todos los grandes santos creyentes que murieron en la paz de Dios ya están gozando, viendo la gloria de Dios, esperando el juicio final. ¿Sí? Amén. Bueno, entonces aquí va la pregunta siguiente. Jesús nos enseñó a orar unos por otros. Ya nos quedó claro eso también. San Mateo 18, 19. Pero hagamos un pequeño cuestionamiento en este instante. Bueno, si yo necesito que alguien interceda por mí, y vamos a poner este ejemplo que lo he puesto en otras ocasiones. Si usted tiene una necesidad y le dijera, bueno, hermana, tiene dos opciones. Claro que sí vamos a orar por usted, pero puede escoger, ¿quiere que interceda por usted nuestro fundador, el hermano Josué David Cruz Urrutia, o quiere que yo interceda por usted? Y para todos los que son del Centro Misionero Católico, muy probablemente me van a decir, hermanita, usted muy linda, que Dios la bendiga, pero prefiero que interceda por mí el hermano Josué. Y está bien, ¿sí? Eso es aceptable, ¿verdad? Josué, que es nuestro fundador, tiene un recorrido de entrega en el Señor pues grandísimo, que nadie se lo puede quitar. Y digo esto porque ciertamente dice la palabra que los discípulos pueden llegar a ser como su maestro, ¿sí? Pueden llegar a ser como su maestro, pero la experiencia que ya tiene el maestro, el caminar que ya tiene el maestro es de él.
Es la experiencia que ya tiene él y lo que le ha costado y la entrega que le ha costado y es de él y nadie le puede quitar ya esa experiencia que él ya tiene que quizás nosotros y que definitivamente nosotros no tenemos, ¿sí? Entonces es comprensible que usted diga, ay, sí, prefiero que ore el hermano Josué por mí. Entonces ahora es aquí donde entramos con esto, cuando está ese mal refrán, diría yo, ¿verdad? Pero que así lo usan y dice, ay, no es que ese no es santo de mi devoción, ¿verdad? Porque algunos encontramos más afinidad con la vida de ciertos cristianos en la historia que nos impacta su vida. Y está bien, si a ti te impacta la historia de San Pablo, a ti te impacta quizá la historia de San Francisco de Asís, te identificas con la historia de San Benito de Nurcia, cómo fue su conversión, cómo fue su fe en Jesús, y te impacta la historia de Santa Teresa de Jesús, o te tocó o te identificas con la vida de Santa Faustina, está bien. Todos son cristianos que en su naturaleza, en su particularidad, siguieron a Jesús, ¿sí? Pero si en este momento yo te dijera, mira, quisieras que María Santísima, la que aquí en la tierra fue la madre de Jesús, la mujer en quien el Espíritu Santo descendió y se encarnó Jesús en su vientre por el poder del Espíritu Santo y que es llamada la Madre de Dios porque Jesús es verdadero Dios, pero también fue verdadero hombre. ¿Quisieras que esta cristiana llena del Espíritu Santo, de experiencia, intercediera por ti? Yo creo que todos diríamos sí, que ore ella por mí, que interceda ella por mí, si fue la madre de Jesús. Y en una ocasión decía un ejemplo, un predicador. Un doctor, mire, dijo, yo le voy a explicar sencillamente por qué creo en María, la Madre de Jesús, decía este médico. Si, por ejemplo, mi clínica está completamente llena de pacientes, yo estoy bien apurado, con premura, atendiendo a cada uno de ellos, pero de repente viene usted y me dice, mire, yo vengo que ya no aguanto, ¿me puede revisar? Yo le digo, no, tiene que esperar su turno. Pero si usted va con mi madre y mi madre viene y me dice, hijo, vengo, mira, hazme el favor, madre, ¿cómo estás? ¿Me puedes atender a esta persona? Por supuesto que la voy a atender. ¿Y sabe por qué? Porque es mi madre la que me lo está pidiendo. Yo a mi madre nunca la voy a despreciar, decía este médico. Y yo a mi madre la voy a escuchar. Y lo voy a atender a usted, no por usted mismo, sino porque mi madre me lo está pidiendo. Y aquí, hermano, es donde nosotros hoy como católicos debemos aprovechar esta gracia que es la comunión de los santos y aprovechar la oración de ellos por nosotros, la iglesia peregrina. Y si tienes algún santo que te impacta, pues pídele también su intercesión, pero también particularmente la intercesión de María y la de su santo padre putativo San José, ¿verdad? ¿Cómo no va a escuchar Jesús a su Padre terrenal, a su Padre putativo aquí en la tierra, San José, si dice que después de que el templo regresó con Jesús, con José y María y les obedeció en todo? Si él fue el que le enseñó a trabajar, él fue el que le enseñó a Jesús la Torá, le enseñó tantas cosas, ¿cómo no él va a ver con amor, con compasión y con especial cariño a San José también, que fue su padre putativo? Por eso es que las almas del purgatorio, que ese es otro tema, pero también ellas pueden interceder por ti. Y es más, orar por las almas del purgatorio es tan indispensable porque ellas están sufriendo y no pueden pedir por ellas mismas, solo pueden interceder. Entonces pide por ellas también, porque ellas también van a interceder por ti, porque eso sí pueden hacer nuestros hermanos, la iglesia purgante, interceder por nosotros. Eso sí pueden hacer. Así que si tienes alguna intención, también pide la intercesión de las almas del purgatorio y ora por ellos también. Así que, hermano, por esta razón y muchas otras, la intercesión de María Santísima es valedera por esa comunión de los santos, la comunión de la iglesia por el mismo Espíritu Santo que estuvo desde el inicio en el Génesis y que estará hasta que venga Jesucristo en el juicio final. Así que nos quedamos hasta acá. Te invito a que ahí donde estás te dispongas por un momento. Vamos a hacer oración
a pedir no solamente a la intercesión, sino también a poner en las manos del Señor la vida de tantos hermanos que particularmente están sufriendo por esta pandemia, necesidades económicas, nuestros hermanos que también están sufriendo en Afganistán, en México. Hay muchísimas necesidades humanas, espirituales también, y que hoy pues orar también podemos hacer la diferencia. Así que vamos a decir juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, que nos has creado con amor eterno. Ayúdanos a hacer esta oración con fe, con amor y para gloria tuya. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo, salva mi alma. Sálvala del bullicio, de las carreras, del ayer y del mañana. Derrama tu sangre, Jesús, y limpia mi pecado, y permíteme hacer esta oración con fe, con amor y para gloria tuya. Espíritu Santo, don divino de lo alto, unión entre el Padre y el Hijo. Poder de Dios, calienta lo que está frío, riega lo que está árido, limpia lo que está manchado, libera al cautivo y sana al enfermo. Oh Santísima Trinidad, ven y haz tu morada dentro de nuestro corazón. Santísima Trinidad, un solo Dios y Padre. Qué impacto y qué regalo más grande, aunque no lo entendemos al 100%, la comunión que existe en todo el cuerpo de Cristo. La comunicación y comunión que existe en toda la iglesia peregrina, purgante y triunfante. Qué impacto entender, Señor, que desde Adán hasta el último creyente de nuestros días, estamos unidos y comunicados por tu mismo Espíritu, que es uno solo, el mismo Dios eterno. Estamos conectados, comunicados. Esa comunión de los santos, Señor, es un regalo de tu Espíritu, Señor. Qué impacto entender que el mismo Dios de Elías, ese espíritu de Elías, es el mismo que se manifiesta hoy aquí entre nosotros. Qué impacto, Señor, entender que tu Espíritu nos une en todo el mundo con todos los creyentes. Y es por eso que la iglesia nunca deja de orar, porque cuando aquí de este lado del mundo estamos durmiendo, del otro lado ya están orando en los conventos, monasterios, en las iglesias, realizando Eucaristías. Y cuando la iglesia del otro lado del mundo ya va a descansar, nosotros nos levantamos de este lado, Señor, y se empiezan las oraciones, Eucaristías. Porque es un mismo Espíritu que habita en todos y se mueve en todos los creyentes, Señor. Por eso en esta hora, entendiendo lo que nos enseña la Madre Iglesia, que la intercesión de los santos es efectiva y poderosa, desde la Iglesia triunfante, hoy queremos pedir e invocar la intercesión
de María Santísima. Oh María Santísima, oh concebida sin pecado original. Oh preciosa María, criatura tan humana, tan normal como cualquiera, pero tan llena de humildad, de disponibilidad, de fe, que gracias a tu sí fue posible que la profecía del Mesías se cumpliera. María, por eso es que tú eres reina de todos los santos, reina de toda la iglesia, porque si tú no hubieras dicho que sí, María Santísima, todas las profecías nunca se hubieran cumplido. Por eso tú eres la reina de todos los cristianos, porque si hay un grandísimo ejemplo de cristiano, de cristiana a seguir, es el tuyo. Han habido cientos y cientos de cristianos y creyentes, Señor, a través de la historia, pero nadie como tú, María. Nadie como tu Madre, Jesús. Cristiana de cristianas, mujer virtuosa sobre mujer virtuosa. Nadie como tú, María Santísima. Nadie como tú. Por eso tú que fuiste templo del Espíritu Santo, esposa del Espíritu Santo, cuna de Jesús, madre de Jesús, queremos traerte a toda la iglesia peregrina actualmente. Clamamos misericordia por todos aquellos sacerdotes, Señor, que no han sido quizá los pastores que tú has deseado, Jesús. Misericordia por toda la iglesia desertora, por toda la iglesia, Señor, tibia. Por toda la iglesia que aún nos falta buscar tanto la conversión y la santidad. María Santísima, tú que te le apareciste a los pastorcitos en Fátima, a San Juan Diego, aquí en México, de este lado del mundo. Tú que eres la misma que te apareciste en Lourdes. Virgencita de la Medalla Milagrosa, tú que sanaste en tiempo de la peste. Y que le dijiste a Santa Catalina Labouré que acuñara una medalla y que esa medalla, al llevarla a los enfermos de la peste, sanarían. Hoy acudimos a ti en este tiempo de pandemia, María Santísima. Tú socorriste en aquel entonces, en esa calamidad. Ahora también clamamos tu intercesión en este tiempo de pandemia. Virgencita María, hoy te clamamos especialmente por los niños que se han contagiado de este virus. Señora nuestra, no entendemos los propósitos de Dios, como tantos hermanos queridos han partido por este virus. Pero hoy te clamamos para que también haya esta sacudida, despierte las conciencias de todos nosotros, de que es un llamado a volvernos hacia Jesús, es un llamado a la conciencia, al corazón, a que recapacitemos, a volvernos a nuestro Creador. Clamamos, Señor, por los que insisten en el aborto, por los que insisten en la diversidad, por los que insisten una y otra vez en manipular
las fertilizaciones in vitro, porque son cosas que le rasgan el corazón a Jesús, que le parten el corazón a Dios de tristeza. Tantos niños abortados, tantas almas de niños y jóvenes confundidos en su género. Oh María Santísima, hoy queremos entregarte a todos los niños no nacidos para que los recibas en tu corazón y se los presentes a tu Hijo Jesús. Te presentamos a todos los médicos, enfermeras, personal de limpieza, de seguridad, administrativo, que están en los hospitales, que atendiendo a las personas de COVID y ya no aguantan, Señor, ya no tienen fuerzas, ya no hay insumos. De una manera especial, María Santísima, cubre a todo el personal médico que está atendiendo. Especialmente te rogamos por los que son padres y madres de niños pequeños. Dales una oportunidad para que sus hijos no se queden huérfanos. Señor, misericordia por todos los que están agonizando en este preciso instante por COVID. Señor, misericordia. Misericordia, Señor. Misericordia. María Santísima, hoy te presentamos en el silencio de nuestro corazón nuestra petición, nuestra necesidad. Y así como interveniste en las bodas de Caná para que ese matrimonio no pasara vergüenzas, te pedimos que también intercedas por nosotros en esta hora. Así como presentaste la necesidad de ese matrimonio delante de Jesús, presenta también la de cada familia representada en este momento a través de esta oración. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por estos medios de comunicación para podernos reunir como iglesia, para poder comunicarnos como iglesia. Gracias, Espíritu Santo, por llegar al hogar de cada uno de mis hermanos, por estar aquí en nuestro corazón y manifestarte. Gracias, Señor. Y ahí donde estás, dale gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por la palabra, por el mensaje, Señor, porque tu palabra es viva, eterna, eficaz, fiel. Y tú que eres Dios, que prometes lo que cumples, Señor, en ti confiamos. Gracias, Jesús, por habernos dado a María Santísima como tu madre, como nuestra madre. Por eso, agradeciendo esta mañana de oración, esta mañana de intercesión, queremos levantar nuestras manos al cielo y decir juntos: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, eres Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, oh Virgen Santísima. Santo Padre San José, ruega por nosotros y las familias del mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, que la paz de Jesús esté en su corazón. Gracias por haber estado con nosotros, conectados a través de esta red, a través de Facebook. Recuerde que vamos a estar siempre en contacto, en comunión, como ya lo aprendimos el día de hoy, aunque sea por estos medios de comunicación. Esperamos que la enseñanza haya sido de bendición, pero sobre todo que lo ponga en práctica, que confíe, crea en la intercesión de todos los santos, especialmente de María Santísima y nuestro Santo Padre San José. Que la paz sea con cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por haber estado conectados. Dios les bendice.